Hola, hola, Dos. ¿cómo están? Qué buen sombrero. Ay, me encanta la voz. ¿Qué dicen? Todo bien. ¿Vos? Todo maravilloso, afortunadamente. Estos días han sido extraños porque acá acaba de cambiar el semáforo a verde y todos los proyectos que habían estado como deteniéndose, así se dejaron venir y Todo estamos de golpe. tratando de cachar todo y que no suceda nada. Yo Pero ahí tuve un vamos. día así hoy también, te entiendo. Sí, es todo muy, muy de golpe. Venía tranquila y hoy de golpe, boom. Pero bueno, se hace lo mejor posible. Pero acá estamos. Eh, bueno, yo no sé si querés hacernos una breve introducción sobre vos, sobre tu carrera, lo que quieras compartir con nosotros. Oh, híjole. Bueno, yo quiero decir que la primera cosa es me pagan por divertirme. Y creo Me que encanta. tengo la fortuna de que eso me sucede desde hace 25 años. Wow. Entonces es algo pues rico, ¿no? Maravilloso en realidad, que me paguen por divertirme y además por tener la oportunidad de con mi trabajo, además de que a mí me divierte, divertir a otras personas. Eh, y la otra cosa es que la vida me ha llevado a, a estar en muchos ámbitos y en muchos lugares, ¿no? A los cuales eh, bueno, de los cuales he tenido la oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, digo, grosso modo, estudié desde los 7 años música, después empecé a estudiar terminé mi formación académica primaria, preparatoria, y después Ajá. estudié una ingeniería en bioquímica, después estudié una licenciatura en ciencias de la comunicación, y ahí me enamoré de Wow. la semiótica, y de la semiótica a la lingüística, y de la lingüística a la fonética y a la fonología. Y desde los No paras de 17 años, estudiar. desde los 17 años que empecé bueno, que ya estaba estudiando ingeniería bioquímica, empecé a adentrarme en el mundo de la locución y del doblaje, ¿no? Entonces tengo literalmente avanzando en Todo- ese ámbito desde los claro, es toda una 6, vida de experiencia. más la experiencia que yo ya tenía en canto, ¿no? Eh, Claro, sí, que seguro ayuda muchísimo. Y pues además, pues no sé cómo decirlo, de pronto creo que hay muchas personas en su área, por ejemplo, ¿no? En la cual yo estuve trabajando mucho tiempo, Ujú. que solamente por saber inglés, ¿no? Se animan a traducir, ¿no? Se animan a hacer dos o tres cosas y yo siempre he Sí, creído sí. que se necesita un poquito más, ¿no? Se necesita conocimiento general, se necesita conocimiento de adaptación. Yo, como no me quería separar mucho del doblaje y la locución, mucho tiempo me dediqué a hacer traducción de textos Ah, por mi conocimiento científico, pues de textos científicos, claro. de textos legales también, cosa que me llevó a conocer el mundo de las leyes, primero en México y luego internacionales, y después en el mundo de la adaptación para doblaje. Y estuve cerca de Ah, 5 años, quizá un poco más, eh, traduciendo y adaptando para doblaje. Y después que se enteraron que también tenía conocimiento de música y que cantaba, me invitaron a adaptar canciones para doblaje, que es otro mundo. ¿así es como arrancaste en el doblaje o vos ya hacías doblaje? No, yo ya hacía doblaje, pero el doblaje y la locución son carreras, si bien que cualquiera puede hacer, son carreras de largo aliento. O sea, cualquiera se puede quedar con un casting, pero para poder vivir de esto, para poder eh, tener una estabilidad económica, pasa mucho tiempo para que tú ya te asientes Claro. dentro del mercado y te conozcan. Y entonces, para las personas que van arrancando, que están comenzando, o por lo menos ese fue mi caso, siempre es bueno tener una herramienta extra y para mí fue la traducción y la adaptación de textos, que en lo que me daba la estabilidad económica, el doblaje y la locución, yo seguía haciéndolo. Además que me encanta, pues soy, cualquiera que me conozca sabrá Está que todo soy un muy fan relacionado.
de la gramática, de la redacción. Actualmente doy clases de redacción para Aparte locutores, está bueno ¿no? porque te permite unir todos tus conocimientos a todo lo que has hecho a través de la traducción en estas áreas específicas. Y además, por ejemplo, es algo muy triste también, pero hay muchos compañeros locutores que creen que lo único que se necesita para ser locutor es tener voz, ¿no? Y yo actualmente, hay mitos como la coma es una pausa, ¿no? Eh, que, que de pronto limitan el devenir del locutor. Y si no Claro, tenemos fonética y no tenemos fonología, de pronto nos es difícil entender cuál es el español neutro o por qué se le llama español neutro. claro. O bueno, ahora le quieren llamar español estándar latinoamericano. Cómo o de dónde viene la naturalidad, cómo nos tenemos que acercar a diferentes tipos de naturalidades, ¿no? Porque no es lo mismo. Y muchos creen que por estar analizando los acentos ya descubrieron el hilo negro, cuando hay tratados de fonología que se han dedicado durante años a estudiar las Claro, curvas fónicas y los rasgos fónicos, y que si estudiamos solamente un poquito podemos llegar a ese tipo de conocimientos sin querer descubrir el hilo negro, ¿no? Creo que para mí es importante como esta unión entre la teoría y la práctica y cómo las dos se pueden ayudar de que es un forma mutua. poco, claro, que va también con la traducción. Alguien que sepa inglés o español puede tratar de traducir, pero tenés que conocer bien la gramática y estudiar bien la gramática de ambos idiomas, mínimo, y la fonología también ayuda para poder comprender bien por qué algo debe traducirse así en un idioma y no en el otro, y las diferencias de la naturalidad en cada idioma, digamos. Y además evitar de pronto confusiones de lenguaje como los extranjerismos, ¿no? Poner un ejemplo eventualmente, ¿no? El Claro, eventually, que es como sí, de, no quiere decir lo mismo eventualmente en español que que eventually en eventually. inglés, ¿no? Ujú. En inglés significa en algún momento y es un final, ¿no? Es como llegar a algo en un final. Y en español es algo que se repite y 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 se repite, Claro. ¿no? Eventualmente se están dando cosas, ¿no? Y creo que ese tipo de conocimiento a mí me ha llevado a facilitarme tanto mi actuación para doblaje como a veces bueno, la traducción, por supuesto, y la dirección cuando me ha tocado dirigir algún tipo de cosa que está traducida del inglés, ¿no? Y adaptar y saber cómo hacerlo al momento, ¿no? Creo que De eso tenemos unas preguntas. yo vengo Bueno, preparado y para más. genial. Si querés arrancamos porque tenemos un montón. Sí, venga. Igual algunas ya, bueno, algunas cosas ya estuvimos comentando, pero bueno. ¿Cómo y cuándo decidiste convertirte en actor de doblaje? Fue muy extraño porque yo estaba estudiando ingeniería bioquímica, tenía 17 años, 16, acaba de cumplir 17. Y mi madre me dijo, oye, te va muy bien en la escuela, pero no te noto feliz, ¿no? No te noto contento. Y me regaló un curso de locución. eh, y me acuerdo porque yo, para distraerme, cuando no me gustaba algo, apagaba el sonido y empezaba a inventarles diálogos, ¿no? Como un acto de creatividad pura y Sí, de sí, enfado. algo que te descargaba. Y eso lo tomó mi madre. Y digo, mucho antes, yo creo que desde niño, a los 6 años me meten a la Escuela Nacional de Música. Bueno, no me meten. Yo quiero cantar en un Día de la Madre. Y cantamos una canción y la maestra les dice a mis padres, métanlo a la escuela de música porque este niño tiene talento. De niño yo tenía talento, ahora ya no tanto. Este, y, y, y entonces yo dije, sí, sí quiero, y me metieron a la Escuela Nacional de Música y ahí empecé yo a cantar y estuve al año, a los 6 meses de entrar, estuve en la primera ópera que fue
Tosca, de Puccini, y ahí me enamoro del escenario, ¿no? Yo no lo sabía, pero estaba condenado a regresar una y otra vez al escenario. Y también ahí me enamoro de la fonética, porque obviamente un niño no puede aprender alemán o no puede aprender italiano como tal para una ópera. Entonces nos enseñan fonética para poder cantar cosas en italiano y para poder cantar cosas en alemán y en latín y en todo lo que nos pusieran enfrente. Y yo no sabía, en ese entonces yo no tenía idea, pero justamente mi madre me regala esto, yo empiezo, me enamoro, me dice mi maestra de locución, tú tienes talento, métete a hacer esto, y yo en ese momento pienso, claro, tengo que estudiar la carrera, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar las dos carreras simultáneas, ingeniería bioquímica en las mañanas y licenciatura en ciencias de la comunicación después, y ahí es donde se empiezan a juntar ya mis dos, como de venir mi afán teórico y mi afán práctico, y desde ahí, así fue como empecé. Si me preguntas, yo no era de esos de los que de niño decía, ay, yo quiero hablar, no. A mí me pasó lo mismo. No. Es algo como que con las cosas que te gustaban surgió de darte cuenta que existía algo que era perfecto para esos hobbies, digamos. Exacto. Bien, después ya vamos más dentro del doblaje. ¿Qué tan importante es el aspecto actoral en el doblaje? Que vos me decías que te gusta mucho actuar. Es esencial. O sea, hay personas que no estudiaron actuación y que hacen doblaje, pero voy a decir algo que no es muy bien visto entre mis compañeros y el medio de acá. Existen los actores de doblaje, que son actores que modulan la voz, que transmiten y que te dan. Existen doblajeros que tienen la técnica de doblaje, pero que no saben actuar, entonces empiezan cuando entra el diálogo, terminan cuando termina el diálogo y a veces le pegan a las labiales, pero no te transmiten emoción, no te saben crear un personaje. No, y están los doblajistas, que son aquellos que hacen a destajo nada más lo que quieren y lo que pueden, ¿no? Creo que para mí es esencial, es como decir, ¿qué tan importante es la actuación para un actor de teatro o para un actor de cine? Pues hay muchos actores de cine, digo, por ejemplo acá Yalitza, que incluso ganó un Oscar, no es actriz, pero al final es un proyecto en donde tuvo un muy buen director, ¿no? Que la supo guiar como persona, porque eso deberían de hacer los directores. Pero para ya poder vivir de esto, ahora Yalitza ya está estudiando actuación, ya está estudiando otro tipo de cosas, porque no se trata de quedarte en una película o de ganar un galardón, o de quedarte con un comercial, o quedarte con un papel de doblaje, sino es poder vivir de esto, y eso sí requiere de un nivel actoral demandante. Para poder progresar, sí. Claro. Para poder yo creo que es lejos, indispensable. Tienes que yo justamente ahora en noviembre, en finales de noviembre, principios de diciembre, me vuelvo a Los Ángeles a seguirme preparando a hacer un taller de actuación con la técnica Strasberg, en donde vamos a tener la oportunidad de estar con David Strasberg, que es el hijo de Lee Strasberg, ¿no? Porque el límite de lo que tú quieras, o sea, es lo que tú tengas ganas de seguir experimentando. El único que ya no va a crecer es aquel que cree que ya no puede crecer, ¿no? Entonces vamos a seguirnos preparando. Excelente, muy buena respuesta. Bien, para los que no sabemos mucho de este mundo, ¿cómo es un casting de doblaje? ¿Son audiciones de voz o también se observan los gestos, las muecas? Ahora ya se ha abierto, por lo menos en México, hasta hace unos años no había castings de doblaje. La serie pasaba, bueno, el proceso es, alguien hace una producción y la saca a la venta, ¿no? Y se van a estos grandes mercados de producciones en donde se hace algo que se llama pitching, ¿no? En donde lo tratan de vender. Se propone. Y luego, se propone, ¿no? Y se lo proponen a diferentes distribuidoras.
Hay distribuidores que compran todo completo y entonces te encargan de hacer toda la distribución completa, pero hay otros que dicen, ah, pues yo lo quiero pasar en cine, y yo lo quiero pasar en tele, y yo lo quiero pasar Ah, en video, y yo bien. lo Y quiero ahí es pasar. cuando hay distintas voces, Y tipo hay distintas versiones. cada distribuidora se encarga de hacer la traducción y la adaptación. Entonces nos podemos encontrar diferentes adaptaciones en diferentes películas, en diferentes series, aunque y con diferentes voces, ¿no? Eh, como es demasiado grande el mercado y hasta hace unos años todavía México se llevaba, he de decir, creo que el 70% del trabajo, el 60% del trabajo de Latinoamérica, no daba mucho tiempo de hacer casting. Entonces, esto pasaba al traductor o al adaptador, el del adaptador pasaba directamente al director, el director veía la película, hacía una otra segunda adaptación, porque muchos de los traductores no son adaptadores, entonces el Claro. director tiene que terminar de adaptar el guión, hacía una nueva adaptación y de ahí él decía, ah, bueno, a este personaje le queda tal persona, a este personaje le queda Claro, por con la los que ya voz, por las conocen. características histriónicas, por actorales, por su desenvolvimiento, por todo, ¿no? O por su exigencia. En cuanto a cantidad de trabajo, hay personas que no pueden poner mucho, se les llama loop, porque antes era una vuelta del carrete abierto, y entonces se llamaba un loop, porque es una vuelta completa del carrete abierto. Ah, Ahora se le quedó el término de loop, aunque ya no se utiliza el carrete abierto para hacerlo, pero son aproximadamente entre 24 y 26 palabras o 45 segundos de tu personaje en pantalla, más o menos eso es un loop. Y entonces tú decías, ah, bueno, a este le queda, a este no, a este sí. Ahora que ya hay un poquito más de apertura y que hay más facilidad, es muchísimo más abierto, pero también es muchísimo más selectivo. Entonces ahora sí se están haciendo castings, ¿no? Antes, bien. desde que empezó Disney, por ejemplo, en esta nueva etapa está haciendo muchos más castings, todo Marvel fue casteado, todo, ¿qué más? DC. Ahorita DC, hay muchas cosas que ya están yendo directamente por un cast, porque además las grandes compañías como Disney y como Marvel no quieren que se repitan voces en sus proyectos. Ah, claro. Y entonces se está abriendo. Claro, se usan siempre los mismos. Claro, porque antes tú podías escuchar a uno y luego lo escuchabas en otro y lo escuchabas en otro. Sí. Entonces un casting ahora es cada vez más frecuente, pero es nuevo. Y es de voz, exclusivamente. No hay gestualidad en sí. Por ejemplo, yo también hago mucho doblaje para videojuegos y el videojuego tiene un micrófono a veces tan sensible que incluso esto se escucha. Entonces tienes que ir con ropa de algodón que no produzca roce, que no tenga nada. No puedes estar haciéndole. No hay muchos compañeros que de repente dicen, no, es que te tienes que mover. No es cierto. En un videojuego a mí me ha tocado estar así, desde aquí. ¡Oh! 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 Claro, porque si no se escucha todo. Porque si no se escucha a todos. ¿No? Es exclusivamente de voz. Y ahí es parte del actor y de su capacidad también para interpretar personajes. Espero que eso responda a la pregunta. Sí, la responde. Es que esa era la pregunta. Si era, en realidad yo pensé que me ibas a decir que se observaban otras cosas, no solo la voz. Pero sí. No, es pura voz. Es muy interesante. También saber esa diferencia con los videojuegos. Sí, y hay muchos muy exigentes también, ¿no? Incluye, ¿no? Que cuáles son tus capacidades vocales. Ahorita, por ejemplo, a mí me tocó hacer uno que habla todo el tiempo así, ¿no? Y a mí me hablan justamente porque tengo esta ductilidad en la voz. Bueno, no es ductilidad, todo está lleno de músculos. Y entonces, por ahí vi otra pregunta a la cual me voy a adelantar, ¿no? Que dicen, ¿cómo te cuidas la voz? Me cuido la voz como me cuido cualquier otro tipo de músculo. Lo ejercito,
lo cuido, lo procuro, no lo gasto, no lo sobretrabajo, lo caliento. Es un músculo, entonces... Sí, al que muchas veces no cuidamos como deberíamos. y la otra, sí, pero tampoco hay personas, por ejemplo, yo que vengo también del ámbito de la música, ¿no? Hay algunos cantantes de ópera que lo sobreprotegen el músculo y eso le hace tanto daño como no cuidarlo. Ay, no, es que si salgo y si me da un frío y si tomo cosas muy frías o tomo cosas muy calientes, ¿no? Pues en realidad cualquier fisioterapeuta te diría, si tú traes una contractura, pues choques térmicos, ¿no? Agua fría y agua caliente, agua fría y se te va a desinflamar más rápido. Pero de repente cuando lo sobreprotegemos, pues lo hacemos muchísimo más sensible, ¿no? Como Claro. cualquier cosa. Y entonces es más fácil que una persona que se sobreproteja se lastime más pronto, tenga más enfermedades, haga cosas como por el estilo. Entonces yo, ni, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Me la cuido, Está bien, pero sí, ni la pero no sobreprotejo, exagerado. ni la descuido, ¿no? Creo que es Claro. mantener un balance. Igual, como cuidas todo tu cuerpo, ¿no? Tienes que mantener un balance en tu alimentación, en tu Sí. hidratación, en tu salud. Tienes que ir por lo menos una vez al semestre al médico, al dentista, al foniatra o al Con audiólogo. fonoaudiólogo, que se llaman diferentes en el cono sur que acá, Ah, ¿no? bien. También ir al vocólogo, que hacen cosas diferentes, eh, y ver cuál es tu calidad vocal y cómo está tu músculo como tal, ¿no? Porque yo lo trabajo desde que me levanto casi hasta que me duermo, Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, para poder usarlo así tenés que cuidarlo mucho. ajá, pero insisto, cuidarlo de pronto suena a sobreprotegerlo. No, es estar al No, pendiente, como está uno al sí. pendiente de sus dientes, ¿no? O de sus Sí, pero ojos. creo que es un cuidado que las personas que no nos dedicamos a algo relacionado con la voz, tal vez no tenemos. Pero también todas las personas que somos hablantes, no nos damos cuenta de que es el músculo que más ejercitamos, o uno de los músculos que más ejercitamos. Por eso la voz casi dura toda la vida. A menos que hayas fumado mucho o que hayas bebido demasiado y entonces ya tengas reflujo y te queme las cuerdas. Una persona es capaz de mantener su voz sana toda su vida y lo primero que deteriora la voz, irónicamente, son los dientes. Entonces ya de repente empiezas a hablar así porque ya Ah, los claro, dientes ya no tienes contención, ¿no? Ya no tienes otro tipo de cosas. Porque descuida, o sea, trabajamos más la voz que la dentadura, ¿no? Cuidamos a veces mucho más la voz que la dentadura. Eh, entonces, bueno, es eso. Cuidados, sí, pero no exagerados. perfecto. Bien, vos, ¿cómo te preparás para doblar un personaje? ¿Buscás imitar el original o darle un toque más personal? Es dependiendo. Los artistas de la voz, los actores de doblaje, somos pinceles para adornar el lienzo del director. El director conoce toda la película. El director sabe en dónde empieza tu personaje y en dónde termina. Medianamente te lo explica, ¿no? Porque además no hay tiempo. O sea, yo rara vez sé qué personaje voy a doblar y cuánto tiempo lo voy a doblar, a menos que ya sea un Claro, personaje frente mío, ¿no? Casi siempre me dicen, tienes llamado mañana a las 11 de la mañana. ¿De qué? ¿Puedes o no? Y voy a ciegas. Si es que, uy, ¿cuánto para preparar un personaje? Tampoco se tiene. claro, Sin embargo, la técnica actoral tiene que estar preparada para hacer esto de forma expresa y expedita, ¿no? Y hacerlo eficaz y eficientemente. Entonces tú llegas, lo ves y lo primero es, aquí hay dos tipos, ¿no? Imita el tono en inglés y entonces tú tratas de darle el tono al inglés, ¿no? Si es un personaje con tono grave, pues tratas de darle el tono grave. Ojo que hay muchos que imitan la tonalidad, que son dos cosas muy diferentes. La tonalidad sería, o no, estaríamos hablando de la curva fónica,
cantado, de la melodía Ajá. que tiene el personaje al hablar. El tono, ¿en qué tipo de tono? Si es grave, ¿no? Si es medio, si es medio agudo, o si es muy agudo, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va? ¿De qué se trata? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Hacia dónde tiene Me que ir? encanta. No, ¿por qué tiene que ser de determinada forma o manera? Wow. Dependiendo, Increíble. la voz, esa es una. Y te lo pide el director, ¿no? Oye, quiero que te apegues a esto. Ajá. O hay veces que es, no, utiliza tu voz normal, no me interesa que, o sea, yo prefiero que tenga tu expresividad porque tu voz me gusta. Y la otra es la creatividad vocal, ¿no? ¿Sabes qué? No me gustó la voz en inglés, entonces yo quiero que tú le crees otra personalidad diametral. Claro. Estos casos cada vez son menos. Ahora cada vez están yendo hacia imitar muchísimo más la voz en inglés, ¿no? Y la mayoría de los castings que me ha tocado es no la voz, sino la tonalidad, insisto, porque obviamente nunca va a sonar igual, ¿no? Ahora estoy haciendo en Amazon Prime un programa para niños que es hermoso, que se llama Pete the Cat, Pete el gato, y en Pete the Cat es alguien sureño, ¿no? You know, like Eso te iba this a all the decir, time. que la tonalidad va por lado de acento, por ejemplo, Y cuando se por quiere hacer un ejemplo, como, tejano. como nosotros no nos sentimos identificados con un tono sureño tejano de los Estados Unidos, ¿no? Que para nosotros sería muchísimo más del norte, ¿no? En el caso de México, en ustedes sería muchísimo más del norte. Yo lo que hice fue tomar el tono de la voz y encontrar una forma de darle algo por el estilo, pero con otra personalidad, ¿no? Claro. Aunque no, Como que hable distinto, pero de otra forma. aunque no sonara sureño, de Estados Unidos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver quién te dirija. Y yo creo que, Claro. como todo actor, ¿no? Tienes tu posibilidad de darle un poquito al personaje, pero en realidad el director es el que sabe que todas las voces tienen que unirse para que una voz no se repita, para que Claro. tenga su personalidad en especial. Entonces nosotros como actores, y por eso es importante ser actor, ¿no? No vamos a hacer lo que queramos. Tenemos siempre un director, Y hay que tenemos saber un adaptarse a, productor a los requisitos. y saber entender los requisitos del director. Bueno, dentro, parecido a esto que venías hablando, sí es muy distinto doblar personajes humanos de caricaturas. Es mucho más difícil doblar los personajes humanos. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes engañar a la boca, ¿no? O sea, algo que nosotros tenemos que hacer es que concuerden las labiales. Las labiales es cuando se juntan los dos labios, ¿no? Bes, pes, emes, Sí. ¿no? Todos Es esos. cuando entra la adaptación también. Y entonces, y eso es muy difícil, ¿no? Porque un mal adaptador, o bueno, un mal traductor traduce nada más, ¿no? Y como todos sabemos, de repente el inglés tiene muchísimos menos golpes silábicos que el español. Entonces tenemos que encontrar palabras con los mismos golpes silábicos para que entre dentro del mismo tiempo y se note que estamos haciendo los mismos movimientos de la boca, ¿no? Claro, Como sí, fuera porque si no, un puppet, claro, ¿no? Que tiene que coordinarse el movimiento de abrir y cerrar mínimo. Sí. Y la otra es que además de eso, que ya es difícil, porque tenemos que encontrar o tenemos que tener un vocabulario amplio, un léxico bastante grande, tenemos que encontrar palabras que tengan labiales y que concuerden dentro de eso. Entonces eso ya nos mete como adaptadores, como traductores en un lugar que es Complicado. cada vez más escabroso, ¿no? Y de por sí que el español es más largo que el inglés, o sea, exacto, suele tener más palabras. Y porque además también tenemos, o sea, si hacemos canciones, tenemos que encontrar palabras que rimen, ¿no? Y que tengan sentido, y que además coincidan los acentos tónicos de las palabras, ¿no? Con los acentos musicales,
Y entonces ahí ya nos metemos en problemas, ¿no? Yo me he tardado de repente 3, 4 días en una canción de 1 minuto para encontrar la palabra correcta. Claro. Hacerlo, ¿no? Y justamente hace poquito hicimos algo para Netflix, la película se llama Jingle Jangle, no me acuerdo No, cómo me suena. No sé en si español, ¿no pero salió todavía? ya salió, estaba desde hace un año. Ah, Y nosotros hicimos la adaptación de todas las canciones. Y nos tardamos años, ¿no? Junto con un gran amigo, Luis Gerardo, que él fue el director musical, y entonces entre los dos yo estaba haciendo la adaptación y traducción, y él luego la veía y decía, oye, es que mira, a mí se me ocurrió esta palabra, ¿cómo la ves? ¿Qué tal? ¿No? Hay veces que yo decía, mi adaptación era mejor, pero a él le funcionaba más lo otro, y pues ni modo, ¿no? No siempre claro. se queda. Ese es un poco el amor del traductor por lo que hace cuando después te lo critican o algo. Sí, es como de, ¡ah! Pero lo mío era perfecto. Bueno, no importa, insisto, Pero él decide. él sabe. El director siempre sabe por qué hacen las cosas. Pero es como las labiales, que es de donde venía el comentario. Las labiales en los humanos son muchísimo más notorias. Y entonces ahí sí es muchísimo más difícil Claro. cachar, ¿no? Todos los movimientos de la boca. En cambio, una animación puede ser muy compleja, pero los movimientos no son tan expresivos. Claro. En realidad yo creo que la apoteosis del doblaje está cuando tú vas a hacer un doblaje y dices, es increíble que ese personaje esté hablando en español, ¿no? Y no te des cuenta de que está hablando en otro idioma. Porque eso significa que está excelentemente hecho, excelentemente adaptado y que no tiene fallos de ningún tipo. Los dos son difíciles porque es actoral, pero Claro. si las Hay personas... una dificultad extra en eso. Claro. Perfecto. Bueno, teníamos qué dificultades tiene el doblaje para animaciones. Para mí es mucho más fácil. Quizá algunos compañeros dirán que es un poquito más difícil. Para mí es más fácil, pero tiene otro tipo de tonos, por ejemplo. Es difícil encontrarnos una farsa disparatada dentro de un programa de humanos. Claro, es un poco más sí, creativo con las voces. No era lo que quería Creativo con decir, las pero voces, creativo con la personalidad. sí. Te Como que dan tal vez sea un poco más difícil porque tenés que hacer voces más llamativas por ahí. y hacer también, tu expresividad tiene que ser más grande, porque digamos que, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de explicarlo. Un actor, cuando actúa frente a cámara, ya hizo quizá la mitad o más del trabajo por el actor de doblaje. Ya tiene la actuación, tiene una interpretación gestual, o sea, y entonces nosotros solamente vamos a complementar la actuación del personaje a cámara. Sin embargo, cuando son caricaturas, estamos en al mismo nivel que el actor de voz en Estados Unidos. La diferencia entre un actor de doblaje, es que el actor de doblaje dobla la caricatura de que ya viene en otro idioma. El actor de voz graba primero y sobre eso animan la serie, y claro, entonces está hecha a la medida. No tiene que estar prestando tanta atención a eso. Tiene creatividad vocal y tiene todo eso. Entonces nosotros estamos casi a la par de ellos, porque tenemos la oportunidad de explotar otros aspectos, ¿no? Si tú escuchas, por ejemplo, Homero, ¿no? De Los Simpson en inglés, it's like this all the time. I know, Marsh. Y si lo escuchas en español, sería, ¡ay! Yo lo sé, Marsh. Y son dos voces diametralmente diferentes, ¿no? Que además cada una le ha dado una personalidad diferente al personaje en Latinoamérica y otra en Estados Unidos. Con Los Simpsons me ha pasado mucho, y creo que pasa con muchos dibujitos o animaciones, cuando
yo siempre he visto la versión en español de Chica y ahora que miro todo en inglés, las voces son completamente diferentes muchas veces. Es como que al principio no te cuadra mucho porque vos conoces otra cosa, no se parecen ni los tonos. Y tienes más posibilidades ahí. Y es justamente eh, la exigencia es diferente porque tienes que llegar a otros niveles y tienes también que Sí, tener la capacidad de ponerle un poquito más de ti porque ya es tu actuación también. La caricatura, el dibujo animado, no actúa, está animado. La claro, está actuación actuando la vos. pone la voz. En el caso de los personajes o de las personas a cámara que ya actuaron, hay una actuación, hay una intención, hay un descubrimiento del personaje, hay un trabajo de fondo y son diferentes procesos, ¿no? Creo que los dos son diferentes. A mí de pronto se me hace más fácil actuar en caricaturas, pero habrá personas a las que no, como en todo. Claro, sí, como en todo, cada uno tiene sus preferencias. Bueno, te pregunto un poquito sobre el doblaje de canciones, que algo nos contaste. ¿Cómo es el doblaje de canciones? ¿Te dan la letra traducida o participas también del proceso de adaptación? Bueno, eso es más o menos lo que ya hablamos. Sí, ahí, pues de repente a mí sí me dan la letra, yo sí meto mano en el proceso de traducción y hay veces que como yo soy muy metiche, le puedo llegar, y ya con los directores que me conocen, le puedo llegar a sugerir al director eh, diferentes cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Netflix está una serie que se llama Centauria ¿Ah? y la voz de español, yo soy Ched, soy un pájaro centauro, ¿no? Que todo el tiempo es malhumorado y eso. Y me tocó cantar, ¿no? Y yo soy barítono bajo. Y Ajá. el director me decía, no, es que hazlo más arriba, hazlo como si fueras tenor, ¿no? Barítono tirándole a tenor. Y entonces yo le dije, oye, ¿y te puedo dar una como tenor, una como barítono y otra como bajo? Y al final escuché la armonía y tenía las tres, ¿no? Tuve la fortuna de poderlo hacer, ¿no? Obviamente, pues yo que le sé un poquito, ¡ay, no te caigas! Yo que le sé un poquito a la adaptación, a la traducción, al doblaje y a la música, pude participar. Pero la mayoría de compañeros que no, si no tiene la formación suficiente, no siempre nos dejan opinar. Claro, Y en realidad, por ejemplo, yo vengo de la vieja escuela y para mí solamente adentro de la cabina hay dos palabras que es sí señor o sí señora, ¿no? Entonces no tienes ni siquiera a veces posibilidad de aportar mucho. Es, quedaste corto, sí señor, quedaste largo, sí señora, oye, cámbiame esta palabra por esta, sí señora, dámelo otra vez porque no me gustó, sí señor, ¿no? Y ya, porque uno es pincel, no es de repente todo el mundo lo ve como, ay, es que ustedes tienen la posibilidad, no es cierto. La mayoría de nosotros solamente llega a obedecer órdenes, porque las directrices en claro, principio ya la dio el cliente, en segundo ya la dio el productor, y en tercero ya te las va a dar el director, ¿no? claro. Amén de lo que ya hizo el personaje principal y el tono de voz Sí, predefinido, es como que estás abajo en la cadena de decisiones. totalmente. Incluso tienen muchísima más decisión, por ejemplo, los operadores, los que están grabándote, porque ellos sí te pueden decir, ¿sabes qué? No se te escucha bien, aquí te trabaste, o vamos a repetir esto porque saturó. Tú no puedes de repente decir muchas cosas allá adentro. Claro, Y está bien, porque cada quien que se dedique a su área. tal cual. Bien, y sobre esto también, si siempre el actor o actriz de doblaje hace el doblaje de las canciones, o si puede pasar que distintos profesionales intervengan en una misma voz. No, en realidad, o sea, no siempre. Hay muchos actores de doblaje que no son cantantes. Y hay muchos cantantes que no saben de la técnica de doblaje. Claro, Y son dos cosas diferentes. Entonces, no siempre se tiene, se tiene esa fortuna, ¿no?
digo, por ejemplo, El Rey León, que tuvo que ver con otro tipo de necesidades, ¿no? Pero Raúl Aldana, que hizo Timón, ¿no? Que el que hacía Timón por políticas de la empresa o por ahí algún tema, él canta y canta también bien, pero no hizo la voz doblada de Timón en el Rey León, ¿no? Y otro compañero cantante lo que hizo fue emular la voz de Timón y hacer que no se sintiera el cambio de la voz hablada a la voz cantada. No, hay veces que a mí me llaman, por ejemplo, sin saber que canto, y me doy cuenta a veces que hay otro compañero cantante haciendo la voz de mi personaje en canción, ¿no? ¿Quién sabe? Eso depende, no depende de uno, depende del director. Insisto, aquí nosotros somos los últimos que nos enteramos de muchas cosas. Hay veces que no sabes que tu personaje canta y nunca te enteraste. Wow. Sí, yo realmente pensé que sabían más, como que recibías un guión y tenías toda la información y después hacías el doblaje. Las primeras cosas que hice en radio, en la radio, fue hacer radionovela en vivo. Y entonces a mí me daban 5 minutos antes el texto y yo me alcanzaba para leerlo una vez por encima y entrábamos a grabar y a que la radionovela sonara como saliera. Creo que eso también a mí me dio mucha preparación para enfrentarme al texto de escritura y entenderlo rápido, ¿no? Entender de lectura rápida, de lectura de retención, de lectura sacádica, ¿no? Que es esto como que tenés que tener mucha preparación previa para ya estar listo para esas cosas. O sea, son como habilidades que tenés que tener. Sí, son superpoderes extra para este mundo, ¿no? Y obviamente hay muchas personas, insisto, que de repente sienten que esto es muy fácil porque se trata de hacer vocecitas y no es muy para mí no. Más a mí me encanta, yo lo readmiro, pero yo no podría, pero me encanta, la verdad me parece magnífico cómo podés hacer todas esas voces distintas ahora en el momento. Es preparación, insisto, o sea, yo creo que si te gusta y te encanta, nunca es tarde para empezar. 2, no es tan difícil, o sea, es tan difícil como que tengas un cuerpo marcado por el ejercicio, que se te marquen los músculos del abdomen o de los pectorales. Vas a tener que entrenar todos los días tus músculos de acá, ¿no? Principalmente. Y requiere disciplina, constancia, mantenimiento, dormir bien, mantenerte hidratado, comer bien, insisto, todo lo demás. Y además, no nada más ejercitar físicamente tu aparato fonador, sino también ejercitar tu actuación y entrenar tu actuación, ¿no? Con la técnica que seas, y además de la que seas adepto, perdón, para terminar, y además entrenar tu técnica de doblaje, que es saber cuándo entrar, cómo tomar el ritmo de la persona que está en pantalla, saber decodificar cuáles son sus estados de ánimo, cómo suenan, hacia dónde va, hacia dónde viene, ¿no? Pero suena difícil, pero es tan difícil, sí. Pero es tan difícil como aprender cualquier un idioma, lo que sea, ¿no? Es pura práctica y experiencia. Eso, y tesón y ganas y disciplina y estar ahí, ¿no? Insisto, de repente suena muy fácil porque todo el mundo dice, ¡ay, es hacer vocecitas! ¡Uf! Es que claro, hay mucho más detrás de eso. Yo tenía que hacer esta voz, durante 2 horas y tenía que mantenerla, ¿no? Y para eso me tuve que ejercitar durante 6 meses. Esa fuerza un montón. No hay problema, mira, no hay, no hay tensión. Es como hacer esto. No hay mucha tensión aquí, ¿no? Pero se necesita fuerza y se necesita para mantenerla así durante 2 horas. Sí, y es justamente practicar y practicar y practicar y practicar. Una cosa es llegar a la voz,
Otra cosa es poderla mantener durante toda la película, Claro. durante el doblaje de toda la película, durante todo el tiempo. Ahí es donde disfruta. Pero todo el mundo lo puede hacer con el entrenamiento debido. Bueno, te hago una última pregunta para ya ir con las preguntas de la gente. Ajá. Son dos en una. ¿Cuál fue tu personaje el que más te gustó doblar? ¿Por qué? Y también, ¿cuál es la experiencia de doblaje de canciones que más disfrutaste? Ok. Capaz Yo creo son que relacionadas. no tengo un personaje favorito. Sinceramente disfruto cada uno de los que me llega. Y es porque cada uno es diferente, tiene, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, yo hago la voz de un canal para niños y es así todo el tiempo, súper agudo, ¿no? Y ahora va, y ahora tiene, y ahora tenemos. Y el otro fue ¿no? Ahora tengo un personaje que habla así todo el tiempo y otro que habla así, ¿no? Todos tienen lo suyo. ¿Hacia dónde vamos? Pues no sé, creo que es... Obviamente, creo que uno de mis personajes consentidos, por ejemplo, me tocó en South Park hacer al Big Al, que todo el tiempo hablaba así, uy, es súper, wow, sí, maravilloso. Y me tocó cantar con ese personaje. Ajá. Y es una de las cosas que más disfruté porque en South Park nos permitían decir malas palabras. Y entonces pues nos pagaban por decir groserías, ¿no? Entonces creo que más allá ese fue un extra, ¿no? Más allá del personaje. Pero hay muchísimos, o sea, ahorita Pete el Gato es una caricatura para niños pequeños que a mí me ha hecho llorar, por ejemplo, porque es una forma muy linda para educar a los niños, de que encuentren su propia personalidad, de que no copien estereotipos, de que respeten a todos. Y se me hace muy bueno. Estuve en Sex Life, Sexo Vida, que también está en Netflix. Soy Brad, el protagonista, y esa también me hizo quebrarme en muchas ocasiones porque es un reflejo de el machismo, y no nada más como el machismo como tal, sino como también, o sea, muchos hombres no entienden que son víctimas de la opresión machista y que están condicionados a operar de forma preponderante hacia el sexo masculino, y que no respetan límites con el sexo femenino. Y es una serie muy fuerte que tiene mucho, o sea, yo en una escena literalmente terminé llorando, ¿no? Y creo que han sido pocos los personajes que a mí me han llevado hasta allí. Entonces, y además, pues siempre me han tocado hacer como muchas cosas. Y hay personajes muy agudos, personajes muy graves, muy tirados hacia acá, hacia allá. Y siempre el juego, pues es algo que a mí me encanta. Entonces, no podría decir una, pero ese. Y Pero este que decía Bla, 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 bla. es Trekkie Monster de Avenida Q, una obra de teatro musical con el cual yo hacía el puppet, manejaba el puppet. Y además, Es una obra en donde también se dicen groserías y cantaba, ¿no? que te gustan las groserías. ¡Las monstruos! Y para mí también fue un personaje. Es muy divertido. Sí. Bueno, me encanta. La verdad que la re disfruté la entrevista. Vamos a ver las preguntas de la gente. Por acá nos preguntan si hay ejercicios que nos puedas recomendar para iniciar a trabajar en ampliar estos rangos vocales sin lastimarse. El juego. Creo que lo primero que tenemos que quitarnos es el miedo a lastimarnos. Pensemos en los niños. Los niños juegan y modifican su voz todo el tiempo y no se lastiman. Gritan y no se lastiman. Pero es porque también no tienen una idea de me voy a lastimar, ¿no? No salen con ese miedo. Ese miedo sobretensa y hace que más propicio que te lastimes. Jugar
jugar y obviamente ahora jugar como juegas cualquier deporte. Si lo juegas todo el día, al otro día no te vas a poder mover. Pensar que esto es un músculo, ¿no? Que es como tu abdomen o tus bíceps. Si haces pesas durante 1 hora, ¿no? Es muy seguro que al otro día no puedas mover los brazos o no puedas ni siquiera reírte. Y es lo mismo acá. De repente uno cree que puede jugar con su voz, pero la voz también se cansa. Todos los músculos que tenemos aquí se cansan, se inflaman, se irritan. Entonces jueguen con la voz hasta donde el cuerpo diga hasta aquí y háganle caso. Como un niño. Un niño si se cansa no juega de más. Dice, ya me cansé, ya, hasta aquí, ¿no? Ay, ya me dolió, ya no juego. Ajá. Oye, pero es que sigue jugando, ya no juego. Ya. Así es. Entonces creo que tenemos que aprender un poquito más a los niños. Jugar obviamente y divertirte y quitarte los prejuicios de la voz, ¿no? Porque muchos dicen, es que yo no puedo. Tu principal enemigo eres tú. Cada vez que te dices yo no puedo hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si es, sí puedo, pero me cuesta trabajo, pero todavía no llego, pero necesito ejercitarme más, pero estoy en proceso? Eso va a ayudar muchísimo a que tu cuerpo también entienda que todo lleva tiempo. Y ya. Bueno, acá me preguntan también cómo creas un personaje. Ahorita, por ejemplo, yo hoy en la mañana hice personaje para 13, hice casting, hice prueba de voz para 13 personajes. Y casi siempre me voy por la descripción de la personalidad y la imagen física o la descripción física que me dan, ¿no? Ajá. Entonces, si es una persona mayor o sea, ya anciano, pues no puede tener una voz joven. Ahora, si es un anciano dinámico, también tiene que tener otro tipo de cosas, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cómo le hacemos? O si tiene, vamos a meterle desde otro lado. ¡Hey, cuidado! ¡No! ¡Vámonos! Dependiendo de todas las descripciones. ¿Cómo le haces? Pues uno ve la descripción del personaje con la imaginación, ves los diálogos te dicen mucho. Si sabes de redacción, entonces entenderás si algo está escrito en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, por qué está escrito así, a quién le estás hablando, cómo le estás hablando, por qué le estás hablando así, y qué es lo que necesitas, cuáles son tus palabras clave, además de los verbos dentro de una oración. Y por último, pues las indicaciones del director, ¿no? El director siempre te va a decir qué es lo que quiere o cómo lo quiere o hacia dónde lo lleves. Oye, necesito esto, ¿sabes qué? No, quítale la seriedad, ponle esto, ponle aquello. Claro. Y el conocimiento... Vos haces como un esbozo y después se va adaptando. Y el conocimiento de tus músculos te ayuda, ¿no? Es en dónde... ¿Qué necesito para hacer este tipo de voz? ¿Por qué? Oh, ¿cuál es la diferencia si lo hago así? Oh, si lo hago así, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y para poderlo repetir, porque eso es algo que les pasa a muchos, ¿no? De pronto hacen una voz, Claro. cuando regresan ya no se acuerdan y no está el audio, ¿no? Entonces tenemos que saber qué movimos, cómo lo movimos, crear memoria muscular, o si tienes técnica, apuntar qué es lo que moviste, cómo lo moviste, hacia dónde lo moviste. Wow, claro, eso no lo había pensado, es cierto. Bueno, vamos con la última porque ya se nos va a cortar. Si recomendás si podés recomendar algún ejercicio de actuación. Híjole, la verdad es que sería irresponsable de mi parte porque la actuación es algo personalizado. Entonces yo le sugeriría más bien, cada vez están abriendo más escuelas tanto en línea, aunque a mí se me hace difícil la actuación en línea, pero hay escuelas de actuación en línea, hay escuelas presenciales también, las cuales cada vez están abriendo más, con toda precaución y con todo recato. Estudien actuación. No hay un ejercicio de actuación que sea maravilloso o milagroso. Creo que es como con lo de la voz, no hay un ejercicio. No, hay muchos y es como
yo si de repente les pongo un ejercicio y ese ejercicio ustedes lo hacen mal y se lastiman, pues la culpa la tendré yo, ¿no? Es ir al gimnasio y mejor tener un asesor o un entrenador personalizado que diga, este es tu cuerpo, lo que tú necesitas ejercitar es esto, esto y esto. ¿Cuáles son tus metas? Bueno, pues vamos a llegar a estas metas por esto y esto y esto. Y tienes que modificar tu alimentación de esta y esta forma. Creo que justamente esa es la manera de ejercitar. Son muchos factores, claro. Sí, muchos dicen los trabalenguas, pero pues los trabalenguas están hechos para eso, para que se te trabe la lengua, ¿no? Entonces, y si te los aprendes, pierden su efectividad. Creo que tienen que, o sea, uno tiene que saber a quién. También lo otro triste es como en todo, ¿no? Ahora estaba el otro día hablando con una amiga y decía, no sé si han leído a Lipovetsky y su libro La Era del Vacío, en donde todo mundo necesita tener una vitrina en donde mostrarse y a veces es más importante lo que muestra que lo que es, ¿no? Y entonces eso lo hace terminar por sentirse vacío si no está en la vitrina, ¿no? Sí. Y eso es adicción a las redes sociales y a muchas cosas. Sí. Ahora es muy importante para muchos mostrarse y decir que son. Hay muchos locutores que no son locutores, hay muchos actores que no son actores, hay muchos actores de doblaje que no son actores de doblaje. Tengan mucho cuidado con las personas a las cuales o en donde ponen su educación. Cerciórense que sean personas en activo, que sean personas que hayan trabajado en lo que ustedes, en lo que les plantean enseñar, que tengan un manejo de una técnica, que no les digan, bueno, yo puedo hacer esto, ¿no? Si no es, yo tengo una metodología, sé los riesgos de esto, sé las cualidades, hago un análisis de ti. Creo que es muy, muy complejo. Para mí, por ejemplo, la voz y la actuación están ligadas a tus emociones y a tus sentimientos, y con eso están muy ligadas a tu psique, ¿no? Entonces es muy difícil de pronto actuar o pedir o dar ejercicios de actuación reales, ¿no? Que impliquen verdad, que impliquen emoción, emotividad, y que metan sensación, sin que en algún momento estés poniéndote a ti en un estado de debilidad, por así llamarlo, de vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces yo prefiero que ustedes vayan con alguien que se dedique a ustedes y que se dedique a pulir el diamante que pueden ser. Genial, me encantan. Muy buenas tus respuestas, la verdad, muy interesante la charla, yo creo que a todos les va a gustar. Un placer conocerte y charlar con vos. Es un placer. Y gracias por unirte. No, es un placer. Lo que necesiten, pues estamos ahí en las redes y a un mensaje de distancia o a un en vivo de distancia. Ahora sí que justamente sí, la tecnología hizo que las distancias se acortaran. Sí, bueno, no sé si todos saben, Galo está en México, nosotros estamos en Argentina y gracias a la tecnología tenemos esta posibilidad de hacer esta charla así con alguien que no esté en el país, así que es buenísimo, la verdad. Muchísimas gracias de nuevo. Es un placer, aquí estamos. Y gracias a todos por ver. Exacto. Saludos. Saludos.